buenos días, amigos televidentes. Pues muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy es Jueves Santo y traemos un libro muy bonito que ella ha escrito varios libros, Betty Moore, pero este es como un devocionales para cada día del año. Y aunque estamos a mitad, pudiera decirse casi, no casi, pero ya mero, de año, pues yo sé que va a ser de grande bendición. Y lo quisimos regalar el día de hoy porque pues siempre necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y bueno, aquí da, por ejemplo, una cita y luego habla de experiencias que han tenido las gentes. Y aquí voy a leerles algo del comentario que hace. Dice que para amar al mundo como lo hace Dios se necesita un sacrificio extremo, pero tiene efectos radicales como lo demuestran estas 366 historias verídicas de colegas creyentes de todo el mundo. Un creyente clama los nombres de Dios mientras le apuntan con un cuchillo y vive para contarlo. La oración revive una víctima en coma y desafía a los médicos brujos. Una niña abusada de 7 años pregunta, ¿tiene alguna píldora que me dé esperanza? Y así, una ex musulmana encuentra perdón en Jesús al que ella había negado. Entonces, créanme que pues también quisiera yo quedarme con él. Voces de los fieles, Betty Moore, y es un devocional. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, Caro. Pues como siempre, muy agradecida con Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra. Gracias por invitarme, porque de veras, gracias a Dios que Él nos da para dar de gracia. Así y que es. Siempre tenemos una tarea. Así Creo que es. si Él nos escogió para algo, aquí estamos para su servicio. Así es. Y bueno, pues nos acompaña el día de hoy el pastor Alonso Álvarez de Odre Nuevo. Bienvenido, es un gusto tenerte aquí nuevamente con nosotros. Gracias. Compartiendo la palabra. Y luego, pues en esta semana mayor que es tiempo de meditación, de reflexión, Sí. de valorar realmente lo que hizo Él por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Gracias por la invitación. Es una bendición muy grande poder compartir. Sí, realmente son días en los que todos deberíamos de pensar, meditar acerca del sacrificio de Jesús. Y si no quisiéramos entrar de lleno así, simplemente le hacernos la pregunta, ¿por qué le llamamos la Semana Santa? ¿Por qué todo el mundo le llama la Semana Santa? Y yo creo que Jesús es el único que ha influenciado en tiempo, en historia, en todo, respecto a la influencia que Él tiene, porque desde Jesús se marca un antes y después, antes de Cristo, después de Cristo. No es antes de Mahoma, después de Mahoma, ni antes de Gandhi, después de Gandhi, es antes de Cristo, después de Cristo. Y ese antes y después de Cristo tiene que ver con esta semana. Así es. Con la Semana Santa, Así que es. así se le llama, ¿verdad? Y es muy interesante porque pues el propósito de Jesús es venir y rescatar aquello que se había perdido, y lo más fundamental que se perdió fue la relación que existía entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva pecan, bueno, Dios tenía dos opciones. La primera tenía que ver con lo que ya había hecho y le había sucedido con Luzbel, con Satanás, ¿verdad? Era o agarro al hombre y a la mujer y le aplico la misma ley o la misma disciplina que a Satanás, o actúo con misericordia. Y Dios optó por esto, por la misericordia. Y les hace una promesa de un redentor. Y es de ahí donde viene todo esto. Y Jesús es la manifestación de aquello que sucedió en el huerto. Así que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que pasa es que la presencia de Dios se va. Se dan cuenta que están desnudos. O sea, realmente no traían ropa, no traían pieles de animales, no. Realmente, hablando de una manera física, literal, estaban desnudos, pero no, lo que les impedía ver la desnudez el uno del otro era la presencia de Dios. No había maldad. Exacto. No había, y no sé si ha pasado cuando estás cerca de alguien que sabes que tiene una relación con Dios, y si no lo sabes, algo percibe tu corazón, tu espíritu. Dices que esa persona, y perdón, ¿verdad? Pero podemos ser las personas más feas, pero cuando Dios nos llena con su presencia, como que la gente no alcanza a ver qué tan feos estamos. Y yo creo que Adán y Eva
Así les parecía, ¿me explico? Ajá. Así les sucedía. No se alcanzaban a ver su desnudez, porque lo que alcanzaban a ver el uno del otro era una gracia, un favor de Dios en ellos. Bueno, cuando ellos pecan, ¿sí? Lo primero que se aparta de ellos es la presencia de Dios, es esa vestimenta, es esa imagen que alcanzaban a ver el uno del otro. Por eso de ahí la palabra muerte no es literalmente una muerte como la conocemos, sino es una palabra que tiene que ver con separación. Separación. Con estamos separados. Entonces la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es? Que yo estoy separado de Dios. Y esto fue lo que le sucede a Adán y a Eva. Rápidamente lo primero que ellos quieren es cubrirse, ¿verdad? Y agarran hojas, pero cuando Dios les habla, Dios, y la manera en cómo contesta Adán y le dice, no puedo salir, estoy desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseña eso? Le dice, pues, y se empiezan a echar la culpa uno al otro, ¿ah? Y el asunto aquí que yo quiero enfatizar es esto, que Dios lo primero que hace a él, con Adán es darle una promesa de redención y luego les da pieles para que se vistan. Ahora, estamos de acuerdo que Dios no es mago. O sea, no dijo que aparezcan las pieles, 1, 2, 3, pum. No, para que las pieles pudieran existir, estar ahí, Dios tuvo que hacer un sacrificio. Así es. Y esa es la diferencia entre lo que Dios hizo con Satanás y lo que hace con el hombre. No quiero hacer lo mismo que hice con Satanás, echarte y que no regreses. Entonces, ¿qué hace Dios para cubrir esa desnudez? Les da pieles. Obviamente tuvo que hacer el sacrificio, ¿sí? Y luego le dice a Adán y a Eva, con esto quiero que te vistas, porque quiero que entiendas que si tú vives lejos de mí, que si tú estás en desobediencia conmigo, esta es tu nueva imagen. Antes del pecado, su imagen, lo que se veían el uno al otro era la presencia de Dios. De Dios. Pero en el pecado venimos a ser como los animales. No estoy hablando en un sentido de insulto, estoy hablando en un sentido de descripción respecto a la nueva imagen que Adán y Eva tenían a causa del pecado. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice de una manera muy, muy bonita. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, ¿qué era? 2:14. Ok. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, Así porque es. para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir Espiritualmente. espiritualmente. Ahora, la palabra que dice ahí, pero el hombre natural, la palabra natural en la versión antigua no es natural. En la versión antigua es, pero el hombre animal. Uy. Que tiene que ver todo con la imagen, con las pieles que Dios les da. Ahora, Adán y Eva, ya no está mi presencia en ti porque la paga del pecado es una separación entre tú y yo. ¿Qué tenemos que hacer, Adán? Te vas a vestir con tu nueva imagen, es como la de un animal. Vas a vivir ahora por instintos. Y pues, nosotros hacemos enojar a un perro, ¿y qué va a hacer el perro por instinto? Claro, atacar. Ataca. Igual, un ser humano sin Dios, lo haces enojar, lo provocas y se va a ir con todo, ¿verdad? Cuando ya tenemos una relación con Dios es diferente. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Ok, pero estamos en el punto en donde la imagen que Dios le está dando a Adán y a Eva es la nueva que tienen a causa del pecado. Tú y yo estamos separados, pero para que tú encuentres redención en mí, yo tuve que hacer sacrificios y darte esta nueva imagen. Por lo tanto, Adán y Eva, cada vez que tú te acerques a mí, tienes que acercarte con lo mismo que yo hice. Tienes que venir y presentar un sacrificio que cubra tu pecado como lo estoy haciendo yo ahorita. Exacto. Dios no es un Dios sanguinario, porque yo me he topado con gente, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que maten? ¿Por qué permite esto? Mi respuesta es que Dios no es sanguinario. Por misericordia a nosotros los seres humanos, es que antes los ritos espirituales eran así. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nadie tenía la capacidad de ocupar nuestro lugar respecto con la gloria que fuimos creados. Esa gloria nosotros la perdimos. Tuvo que venir Jesucristo. Entonces, cada vez que una persona en el Antiguo Testamento se acercaba a Dios, tenía que traer un animal. Ponían sus manos sobre el animal y le decían, Señor, realmente mi naturaleza es esta. Y esto es lo que yo quiero matar. Esto es lo que yo muera para tener agrado contigo.
y sacrificaban al animal. Y los pecados, lo que pasaba es que eran cubiertos. Nada más. Nada más. ¿Qué sucede cuando viene Cristo? Cuando viene Cristo, ya no se sacrificó un becerro, ni una oveja, ni un cordero, no. Cristo fue el que se sacrificó. Ahora, detengámonos un momento ahí. Antes de Cristo, se sacrificaba un animal que ocupaba mi lugar, y la enseñanza de Dios era esta. Esta es tu nueva imagen, te vas a vestir así. Ahora, el que muere ya no es un animal, es Cristo. Exacto. ¿Qué me está diciendo Dios respecto a la misma postura que tiene con Adán? Tu hijo, hija, ya no te puedes vestir de un animal, porque el que está muriendo en tu lugar no es un animal. ¿Quién es? Cristo. Por eso el Cordero de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la Biblia no lo dice, pero esta es una Exacto. conclusión Sí. mía, ¿ok? Sí, No sé cuál forma la tengo que ver, pero es una conclusión mía, ¿ok? Sí. Yo quiero pensar que el sacrificio que la Biblia no dice fue un cordero. Yo lo quiero pensar así. Porque es una imagen que Dios ha usado desde siempre. A Jesús le llama el cordero. Pero es muy impresionante verlo desde este punto de vista. Saber que el sacrificio de Jesús tuvo que ser porque Él era el único que permaneció con la gloria con la que nosotros fuimos creados. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo a los Efesios dice: vistámonos y revistámonos de Cristo y en Cristo. Porque yo, como cristiano, si sigo con mis impulsos carnales, no me estoy vistiendo de aquel que murió por mí, me estoy vistiendo de lo que yo sigo sacrificando, que es mi carne, pero no me puedo yo vestir ya de eso, porque ya el que murió por mí no fue un toro, ni fue un becerro, ni fue una oveja, ni fue un cordero, hablando estrictamente de un animal, sino fue Jesucristo. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Que así como Dios a Adán y a Eva les dio su nueva imagen en el pecado, ahora Dios me está diciendo, ya está recuperado lo que se perdió en la cruz. Por eso dice que por Adán entró la muerte, pero por Jesucristo entró la vida. Viene a darnos vida. Exacto. Y vida en abundancia. Okay. Entonces, la Semana Santa es más que recordar un sacrificio. Sí. Es recordar, es tener bien claro la naturaleza que Él nos dio desde que Adán y Eva fueron creados y se perdió a causa del pecado. Pues ese es el problema, que no valoramos Exactamente lo que Él hizo. ¿Me explico? Entonces, esta semana tiene que servirnos a nosotros para, número uno, saber que si Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales para darle las pieles a Adán y a Eva, Dios lo hizo por misericordia, no porque fuera un sanguinario, no porque a Dios le guste el sufrimiento, al contrario. Fue para enseñarnos que esa es la naturaleza de una persona que no tiene a Cristo, en cuanto a nuestro estilo de vida, de reacción, de instintos. Pero cuando aceptamos a Jesús, estamos aceptando que me voy a vestir de mi nueva imagen, ya no es la de un animal, ahora es la de Jesucristo. Por eso a mí me llama mucho la atención este versículo 14, dice, pero el hombre, tendríamos que leer así, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y decidimos unir nuestra vida a Cristo, la Biblia dice, Pablo a los Corintios también lo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios vino y se hizo uno con mi espíritu, con tu espíritu, con tu espíritu. Y somos inseparables de Dios. Por eso Pablo a los romanos le dice, ¿quién nos separará de este amor tan grande? Y se va hasta el extremo, la muerte, ni la muerte nos puede separar. ¿Por qué? Porque el que murió por nosotros fue Cristo y el que nos juzga es Cristo. Amén. Y en Él, y el que está en Él, dice el primer versículo de ese capítulo, no hay condenación para Él. Por lo tanto, el tener en nuestra mente la Semana Santa es tener en nuestro corazón o hacernos de una conciencia bien avivada, bien sensible de la imagen que tenemos en Cristo Jesús, que ya no podemos estar reaccionando por instintos, y ahora nos tenemos que vestir, como Pablo dice a los Efesios, con lo que Dios nos dio en Cristo Jesús, porque el que murió ya no es una oveja, ya no es un animal,
es Cristo el que murió. Amén. Y si antes moría un animal, eso fue antes, pero el que murió en mi lugar hoy, así como antes ocupaba mi lugar un animal, hoy es Cristo Jesús. Entonces, cuando lo comparamos todo esto con los ritos del espiritismo y todo este lado oscuro, es simplemente una imitación de lo que Dios había establecido por misericordia a nosotros, por no echarnos como a Satanás, sino tener una opción de redención, de salvación. Dios dijo, vamos a sacarlos ya vestiditos, pero los sacamos del huerto, no sea que coman del árbol de la vida eterna y se queden así para siempre. Entonces la gente puede ver un Dios que ¿por qué no los perdonó ahí? Pues por algo sencillo, que si ellos participaban en esa condición natural de vida, de pecado, del árbol de eternidad, así se quedarían, ya no habría oportunidad de salvación. Wow, es cierto. Entonces tenía que sacarlos, pero sacarlos con la nueva imagen. Claro. Por eso cuando Adán y Caín vienen y presentan Abel y Caín presentan su primera ofrenda. Dios no puede aceptar la de Caín. Porque tenía que haber un derramamiento de sangre. Indiscutiblemente yo creo que Dios es justo. Y aunque la Biblia no lo dice, por el hecho de saber que Dios es justo, sabemos que Dios rechaza la ofrenda de Caín, porque con toda seguridad Adán y Eva les enseñaron cuál era la manera correcta de acercarse a Dios. Claro, claro. Mijo, tú debes de acercarte a Dios. Mira, cuando tu papá y yo pecamos, agarramos hojas de árboles y nos quisimos tapar nuestras indiscreciones, nuestros pecados. Y Dios llegó y nos dijo, no, esa no es su imagen. Su imagen no es como la de los vegetales. Su imagen no es como la de las frutas. Su imagen no es como la de las hierbas. Su imagen es esta, tengan, como la de un animal. Entonces, ¿qué vemos en Caín y en Abel? Abel se acerca correctamente a Dios con su naturaleza que debe de ser muerta, como la de un animal. Y Caín no acepta, para empezar, su naturaleza pecaminosa. Pero ahí también como que dice que ofreció no lo mejor que él tenía, ¿verdad? También ahí entra parte de eso, ¿no? Entra. Porque no nada más... Porque no quiso renunciar a lo mejor que tenía, ¿verdad? O sea, como que él escogió a ver si le agrada, o como que iba a tratar de agradar de alguna manera que no era la correcta. O como que no creía que estaba tan mal y que no necesitaba dar lo mejor de él, porque a lo mejor su pecado no era tan grande. Y ¿verdad? no aceptaba que si Dios dijo, así acércate a mí, así debe de ser. Y Caín viene y trae el fruto, porque la Biblia dice que fueron hojas, ¿verdad? Del árbol de higuera. Y da un fruto, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué vino y trajo Caín ante Dios? El fruto, ¿verdad? De la tierra. Sí. Pero Dios ya se los había quitado a Adán y a Eva. No es la manera de acercarte. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, fíjate. Bueno, pues, no es la manera de que te acerques conmigo, dice Dios. Sí, a la manera de él es en cierta manera sensorial. ¿Verdad? Es a mi manera, no a la de Dios. Exacto. Esa es la falla que queremos con toda seguridad, de esa manera. Adán y Eva les enseñaron a sus hijos. Porque Adán y Eva tenían que estarse presentando delante de Dios con sacrificios. Porque ya había quedado instituido por Dios, por amor a ellos. No quiero que mueras tú, va a morir este animal. Hasta que llegue aquel único que trae la gloria con la que tú fuiste creado. Y si ese va a morir, entonces tienes el derecho, si tú lo aceptas, de vestirte con ello. Con la gloria, no con pieles, con la gloria. Entonces, Dios ve con agrado la de Abel, porque Abel tiene un derramamiento de sangre. Abel le está diciendo, esta es mi naturaleza y esto es lo que he de morir. Y Caín no. Entendí. Caín trae el fruto de la tierra, que es con lo primero que Adán y Eva se quisieron tapar, y Dios dijo, no es así. No es así. Y tiene que ver lo otro que tú mencionas, pero hablando específicamente en este sentido que estamos hablando por la semana. Caín no aceptaba su naturaleza, incluso tú lo lees, y la naturaleza de Caín sigue siendo hasta ahorita una naturaleza normal en la persona que no tiene a Cristo. Número uno, se acerca a Dios como le da la gana. Perdón la palabra.
Pero es la verdad, Sí, o sea, sí, sí, aún sí, siendo sí. cristianos, todavía la naturaleza de Caín nos invade. La Biblia dice que si tú vas a la iglesia, que si tú estés donde estés y vas a adorar a Dios, hablando de la iglesia específicamente, dice que lo hagas con manos alzadas, con voz en cuello. Sí, amén. ¿Sí o no? Sí, sí, Pero nos sí. acercamos a Dios como nos da la gana. El canto está todo lo que da y la presencia de Dios. Sí. Y nosotros con nuestro fruto de la tierra. Es cierto. ¿Sí me explico? es No estamos cierto, dispuestos al derramamiento de nuestra naturaleza. ¿Sí? Cierto. Porque la palabra, mira, la palabra consagración es una palabra compuesta con sangre. Es consagración. Entonces, si yo me voy a consagrar, es que yo estoy dando mi vida a eso que me Así estoy es, consagrando. así es. Estoy dando mi vida a eso. Entonces, el derramamiento de sangre tenía que ser porque hablaba de una consagración, de una dedicación. Así como Dios dijo, estos animales yo los dedico para guardar tu vida. Así, ahora yo mi vida la dedico para Dios. Para Él, así Pero Y es. es que la sangre es la vida. es Así la lo vida. dice la Biblia. Exacto, exacto. Así lo dice. Ajá, ajá. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento alguien se acercaba con el sacrificio de un animal, tomando en cuenta la enseñanza de Dios que decía, este animal representa tu vida. Así eres. Como, ¿qué es lo que estamos diciendo al sacrificar al animal? Quiero que este animal, esta parte, esta naturaleza mía muera. Que es lo mismo que dice el apóstol Pablo, que es lo mismo que dice Cristo Ay, en Lucas, sí, ¿verdad? sí, sí. Si quieres ser mi discípulo, vamos, tienes que aún sobre tu misma vida amarme a mí. O sea, y es algo maravilloso porque la imagen que Dios nos da es extraordinaria. Entonces, Abel se presenta correctamente, Caín no, y todavía Dios en su misericordia busca a Caín. Y le dice, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Sí, Caín con un descaro, yo no sé nada. Ya sé. Ajá. ¿Dónde está tu hermano? Yo ni lo ando cuidando, ¿qué vas a ver? A mí Ni no que me yo fuera importa. guarda. Híjole, ¿verdad? sí. Y me sorprende mucho la historia de Caín porque referente a Caín terminan diciendo que Caín fue capaz de hacer una ciudad. Entonces, si mantener una casa es difícil, ahora levantar una ciudad y mantenerla. Ahora, pero fijémonos la carnalidad de Caín, lo que él no está dispuesto a. Él está dispuesto a hacer esfuerzos y sacrificios para sus gustos, hasta el punto de levantar una ciudad, Así pero es. no para Dios. No Porque para yo le pregunto, ¿qué era más fácil? ¿Levantar una ciudad o arrepentirte? Arrepentirte es sencillísimo, ¿no? Claro, claro. Pero cuando tienes un corazón sano, Exacto. con una intención de vivir en Cristo, ¿verdad? Y vivir de esa manera en Pero obediencia. ¿cómo nos puede Así producir es. la carnalidad? Así Hacer es. esfuerzos impresionantes para Para- nuestros mismos para Sí. nuestros mismos placeres, Los deseos de que la para carne. inclinarnos a Dios. Híjole, sí. Así es. Entonces, Qué Semana tremendo. Santa es recordar el sacrificio de Jesús, sí, pero que Él ocupó el lugar de lo que antes se sacrificaba, mi antigua imagen, mi vieja imagen, como la de un animal, según Pablo a los Corintios. Él viene y lo ocupa, ahora me puedo vestir de aquella naturaleza que fue sacrificada, no un animal. Claro. Cristo Jesús, la gloria Amén. de Dios, la presencia de Dios, la imagen de Dios Lo en mí. más hermoso. Así es. Y es de mi invitación, una y mil veces el apóstol Pablo dice, vístete de Cristo, revístete de Cristo. Hijo, Sí. estamos por irnos. O sea, que ya Sí. nos está haciendo señas, pero traemos este devocional para cada día del año, Voces de los Fieles, escrito por Betty Moore. Y híjole, he escrito libros muy buenos y este devocional Sí, muy creo que buenos. no va a ser la excepción. Continuamos ya escasos minutos que tenemos. ¿Qué les podemos acabar ya para finalizar el programa? Sí, que Yo creo que lo mejor que podemos vivir en esta Semana Santa es recordar y con una conciencia bien sensible lo que Cristo hizo por nosotros, ocupando nuestro lugar. Que ya no podemos vestirnos de nuestros instintos carnales, nuestros instintos humanos, sino debemos de vestirnos de aquello que fue sacrificado, Cristo Jesús, pero Él es la gloria del Padre. Entonces, lo que antes Adán y Eva los cubriera, la imagen de Dios, la gloria de Dios, y eso fue lo que Él recuperó para nosotros. Una relación entre Dios y nosotros. Y esa relación en Cristo Jesús nos da esta vestimenta, esta imagen de Dios. Ya no somos como un animalito en cuanto a la vida y las reacciones y los instintos. Ahora somos en Cristo Jesús nuevas criaturas, Amén. creados en Cristo Jesús. Amén, amén.
No sé si Así tenemos es. tiempo para orar. Vamos orando, ¿no? Sí, vamos Haciendo una orando. oración Sí. por la gente que está. Claro que sí. Si alguien en su casa quiere aceptar a Jesús, repite esta oración con todo su Gracias, corazón. Señor. Dígale, Padre, Gracias, Padre. yo reconozco que he pecado contra ti, que he lastimado tu vida, tu corazón. Y reconozco que he pecado con mi manera de pensar, con mi manera de hablar y con mi manera de actuar. Pero esta tarde me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Reconozco que Jesús ocupó nuestro lugar. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí y que en Él tengo tu voluntad, en Él tengo tus planes para mi vida. Acepto a Jesús en mi corazón. Te pido, Jesús, que entres en mi corazón, que gobiernes mi vida. Te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que me ayudes este nuevo camino y me ayudes a vestirme y revestirme de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy oramos a favor de cada persona que escucha este Sabiendo, Señor, mensaje, Padre, que esta llegará palabra, a ti, esta Señor. enseñanza, esta explicación, en la cual tú no eres sanguinario, eres misericordioso Amén, antes que aleluya. nada. Te pido por sus corazones, sus familias. Si alguien está enfermo, que le sanes en el nombre mi de Dios, Jesús, que así sea. que le rescates en el nombre de Jesús. Un milagro suceda, Padre, en cada hogar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te honramos y te glorificamos por tu amor y tu misericordia. Gracias. Amén. es. Amén, amén. Así Pues es, muchísimas hermoso. gracias y también le recordamos que está el 430-0880 y 430-2749 para si tienes problemas de salud, económicos, con tus hijos, cualquiera que sea tu necesidad, llámanos, tenos paciencia porque hay veces se nos juntan las llamadas, pero pues estamos para servirles. Amén. Y pues muchísimas gracias, A Pastor ustedes, Alonso gracias. Álvarez, Lili, muchísimas Gracias, gracias. Caro. Y pues a mí no me queda sino recordarles nuevamente que estamos rifando Voces de los Fieles, Betty Moore, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Amén.